Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, el día de hoy les he preparado este video justamente para resumir un poco el trabajo que queda pendiente respecto a análisis de los diagramas y bueno, su respectiva práctica que va a ser reforzada ya en clase. A ver, vamos a empezar. Básicamente lo que ya estábamos trabajando son las herramientas de análisis del estudio del trabajo y ya habíamos comentado que los símbolos principales que se utilizan para ejecutar estos diagramas, estas herramientas para analizar las operaciones de una actividad productiva, en este caso, ya saben que el círculo representa la operación, como vemos acá, el cuadradito es la inspección, cuando revisas o inspeccionas la operación, transporte, cuando se moviliza, ya habíamos quedado que en términos generales puede ser cuando movilizas el objeto más de 1,5 metros. Hay algunas variaciones más adelante que ya se les voy a comentar respecto a otros diagramas, pero en general el transporte va de esa manera. La demora, cuando no se hace ninguna actividad, ¿no? Es un tiempo, por decir, ocioso, en el caso de las personas, o si una máquina está dejando de producir, también se le conoce como tiempo muerto. El almacenamiento, ya saben, cuando se deposita el objeto o se guarda en un lugar de manera permanente o parcial, básicamente. Bueno, eso ya lo teníamos claro. Y ya sabemos que el diagrama de procesos de operación o el DOP básicamente utiliza operaciones e inspecciones. Es un diagrama más práctico para poder describir de manera gráfica el proceso. Esto un poco para recordar nada más, cuando se inicia digamos, la ejecución del diagrama, sabemos que se empieza de esta manera, donde en este caso la materia prima empieza y el proceso se va hacia abajo. Si ingresa un material, ingresa siempre de esta manera, de izquierda a derecha. Si sale un material, sale de derecha a izquierda en el diagrama. Si se repite la operación, se muestra de esta manera, aunque lo correcto sería que esta repetición se dé del otro lado. Finalmente, se genera un producto terminado o producto almacenado o producto en espera para el proceso, ¿no? Un poco consideraciones generales. Y si por ahí el diagrama se hace tan complejo y se tiene que cruzar estas líneas, se recomienda que en el cruce se dibuje esta curvita para verificar que hay un cruce. Básicamente esas son las indicaciones. Entonces, para ya hacer un poco la parte práctica de esto, porque en realidad esto básicamente es un concepto muy simple y lo que tenemos que hacer es un poco entenderlo. Hay muchos ejercicios que por ahí existen, vamos a tratar de hacer algunos para practicar. Sin embargo, acá les he puesto pues un ejercicio sencillo para poder verificar cómo es que se hacen estos procedimientos. Antes de esto, hay que recordar algo muy importante. Cuando uno va a hacer un diagrama de operaciones, lo primero que tienes que hacer, como ya habíamos comentado un poco en la teoría, es observar el proceso, observarlo de manera permanente y para empezar a hacer un diagrama tenemos que hacer su registro. Ya ustedes saben lo que es el registro. Es una descripción escrita del procedimiento de manera descrita, completa desde el inicio del proceso hasta que terminó, pero de manera escrita. Es muy importante que esa operación o esa actividad que haya sido observada sea descrita. Y una vez que sea descrito de manera, digamos, en una hoja, recién a partir de esa escritura, que ya está sellada ahí, se puede hacer el diagrama. Por ejemplo, en este caso yo les estoy presentando un registro en base a una observación previa, ¿no? Tenemos en realidad 3 procesos que han sido registrados y tenemos que diagramarlos. Entonces tenemos, ¿no? El producto final, pues tenemos el néctar y pulpa de ciruela que tenemos acá, es un producto ya elaborado. Sin embargo, queremos saber cuál es el proceso que sigue para poder elaborarlo. Entonces me menciona acá, el primer registro dice que las ciruelas van a la máquina de limpieza, o sea, acá podemos ver que hay un traslado, pero como es un DOP, esto lo podríamos poner como una operación nada más porque no podemos utilizar el símbolo de traslado.
Entonces van a la máquina de limpieza donde son lavados, dice acá. Están siendo lavados, luego están siendo seleccionados y luego se procede a quitar las semillas para luego refinarla y de este primer proceso se obtiene la pulpa y el néctar. Muy bien, acá terminó el primer proceso. Luego, en el segundo proceso habla sobre qué hacemos con la pulpa. Dice que la pulpa es llevada a la olla para su cocción, donde luego se le adiciona pectina, se le adiciona agua, azúcar y ácido cítrico. Luego se procede al llenado de los frascos de vidrio. Pasa luego a la cerradora, donde se utilizan las tapas de plástico y luego viene el etiquetado para luego pasar al almacén. O sea, acá ya tenemos un primer producto que tiene que ver con la pulpa. Finalmente el jugo, dice, pasa por los tanques donde se añade 18% de azúcar y se le hace un proceso de dilución. Después se somete sucesivamente a la desaireación, homogenización, pasteurización del néctar. Luego pasa el néctar a la llenadora de envases de cartón y luego la cerradora después al etiquetado y luego al almacén. Fíjense, por ejemplo, que los procesos están bien descritos. Por ejemplo, en la parte 2 habla que se le adiciona pectina, agua, azúcar y ácido cítrico, ¿no? Son tres cosas que se adicionan y los menciona de manera por separado. Acá es muy importante que el registro diga si se le adiciona todo de manera conjunta o tiene que ser adicionado uno por uno. Es muy importante que se aclare eso para que el que hace el registro lo pueda registrar de esa manera, porque hay una diferencia adicionar todos los elementos en un solo momento o es correcto que solamente se adicione un elemento y después el otro, ¿no? Por ejemplo acá, del primer proceso que podemos ver el 1, podemos sacar este DOP bastante sencillo. Como dicen, acá se ve gráficamente, ¿no? Entran las ciruelas y el primer proceso que se ve es que se lleva al almacén o al lavado, ¿no? Llevar del almacén al área de lavado. Luego de haber sido llevadas esas ciruelas, se lavan. Una vez que han sido lavadas, se seleccionan, como dice ahí. La selección es una inspección. Luego dice que se le quita las semillas. Entonces lo lógico es que si se le quita las semillas, salen las semillas, ¿no? Luego se va al área de refinado y luego del refinado tenemos estos dos productos que es la pulpa y el néctar. Muy bien, estos son los productos terminados de este primer proceso. Vemos que la pulpa es llevada nuevamente a un área, como dice acá, a ver, vamos a ver. Dice que la pulpa es llevada a la olla, entonces tendríamos que poner ahí, la pulpa es llevada a la olla. Luego, en este caso, por ejemplo, estamos describiendo el proceso de cambio de esta materia prima, porque hay dos tipos de procesos, uno donde la materia prima cambia o este proceso, por ejemplo, que es el que hace la persona, ¿no? O sea, hay algunas diferencias. En este caso estamos hablando del proceso de cambio de la materia prima, que es la pulpa, entonces es llevada a la olla. Esa pulpa tiene un proceso de cocción, porque hay un cambio. Acuérdate que la operación se coloca cada vez que la materia prima ejecuta un cambio en su estructura y la cocción le genera un cambio. Luego dice que se le adiciona pectina. Entonces, si entra la pectina, entonces hay que mezclarlo, adicionarla, ¿no? Luego dice que se le adiciona agua. Si cada vez que ingresa algo, el proceso tiene que ser, el siguiente proceso es de mezcla. O sea, ingresa algo y se mezcla, entonces el proceso es automático. Después ingresa el azúcar, se le mezcla, el ácido nítrico creo que dice ayer, vamos a ver qué ácido es. Dice, ácido cítrico, perdón. El ácido cítrico se le combina, nuevamente dice que es llenado, finalmente ingresan las tapas para ser selladas, ingresa la etiqueta para ser colocada. Finalmente acá falta, pero finalmente esto va a un almacén, ¿no? Entonces acá está el proceso. Básicamente lo que quiero que vean es los ingresos, las salidas, bueno, en este caso no hay salidas, y hemos colocado que, como menciona, que cada elemento se ingresa de manera independiente, entonces lo hemos colocado ingreso y mezcla, porque puede haber sido la otra opción de ingresar todos los elementos en una sola y mezclarla en una sola, que eso también podía distorsionar el producto final. Por eso es muy importante que en el registro esté claro que los ingresos en qué momento son todos a la vez o uno por uno y se va mezclando. Finalmente el jugo
dice que es llevado al tanque. Después se le adiciona 18% de agua. Después de ingresar el agua, dice que hay un proceso de dilución. Normalmente no menciona, pero en una dilución siempre sale un poco de agua también, pues eso se le coloca. Después hay un proceso de desaireación, homogenización, pasteurización. Luego, antes de llevarlo a la llenadora, o sea, esto hay que ingresarlo pues a un recipiente, ¿no? Acá justamente es la materia prima que tiene un cambio. Entonces, este recipiente ingresa acá, ¿no? Ingresa envase de cartón. Una vez que ingresa el envase de cartón, se le llena, se le sella. Una vez que está sellado, hay que etiquetarlo, pero para poder etiquetarlo, ingresa la etiqueta y se le etiqueta. Finalmente, el producto va al almacén. Noten ustedes que solamente los ingresos son cosas que se van a quedar en el producto para siempre. O sea, no ingresa nada que no se va a quedar. O sea, este es el proceso y lo que ingresa es lo que se va a quedar en el producto para siempre. Eh, o sea, el producto final va a tener estos ingresos. Y en el anterior, ¿no? Si sale algo, sale el producto para siempre. O sea, es importante eso aclararlo. Y bueno, acá tenemos un ejemplo básico de lo que es un diagrama. Obviamente, en la parte práctica vamos a hacer ejemplos un poquito más complejos, donde vamos a tener que procesos mucho más elaborados y cada movimiento, cada acción del proceso vamos a tener que registrarlo de esta manera. Ahora, una vez que se registra todo esto, se le enumera. Se le enumera cuántas operaciones hay, cuántas inspecciones. Por ejemplo, acá solamente hemos tenido una inspección, de ahí puro operaciones nada más. Este, y una vez que se le colocan los números, a veces también es importante en un diagrama completo, se le coloca los tiempos al costadito, cuánto tiempo demora o cuántos segundos demora cada operación. Entonces, en un diagrama de resumen se coloca cuántas operaciones hubo, cuántas inspecciones, cuánto es el tiempo total y todo eso, que ya lo vamos a ver en los ejemplos posteriores. Bueno, básicamente eso era lo que quedaba pendiente para la práctica. Ya vamos a... en la práctica necesito que ustedes vean los videos que les voy a dejar y intenten ya elaborar un diagrama complejo con toda su estructura y ya en la práctica vamos a ver correcciones o algunos detalles más que por ahí necesitan reforzarse. Pero el diagrama en sí es sencillo, ustedes saben, no hay muchas cosas que pensar acá. Solamente lo único nada más en este tipo de trabajo hay que utilizar mucho la lógica básica del proceso y registrar cada detalle, que no se te vaya a ningún punto, porque se supone que este diagrama registra todo lo que se hace. ¿Y cuál es el fin? El fin de esto es que cuando ya la empresa o digamos, ¿no? la industria tenga todos sus procesos bien registrados, cualquier persona con un básico conocimiento en procesos puede ver los diagramas y seguir claramente todo ese proceso y poder seguir haciendo ese producto de manera original y sin distorsionar el producto final. Ese es el fin de estos diagramas, que esté registrado y esté diagramado para que cualquier persona, cualquier operario nuevo o en otros países sigan el mismo proceso y el producto sea siendo el mismo y no haya distorsión de este tipo digamos, secuencias. Básicamente va por ahí. Ahora, un diagrama un poquito más completo que se utiliza realmente en el análisis global del trabajo a nivel ya de las empresas, las industrias en general, principalmente se utilizan a nivel industrial, pero como les digo, son diagramas que nos pueden servir tranquilamente a nosotros para analizar las operaciones de carácter ocupacional. Tenemos el diagrama analítico del proceso. En este caso particular, el diagrama analítico del proceso, o también lo conocen como diagrama de flujo del proceso, se representa gráficamente todas las operaciones, pero en este caso es más completo porque describe cada, digamos, acción de manera diferente. Por ejemplo, las operaciones, ya ustedes saben qué es, las inspecciones también cuando se hace, ¿no? una revisión del producto. También ingresa acá el almacenamiento cuando el producto, por ejemplo, es almacenado. ¿No? Es almacenado o es guardado en algún lugar. También está el transporte, ya saben, 1,5 metros más o menos de movimiento que tiene el producto. Y también está la demora cuando hay una acción que se deja de hacer o está en espera, ¿no? Demora o espera. Entonces, estos gráficos son los que van a ingresar en este diagrama analítico del proceso. Acá está un poco la explicación. Lo que es el diagrama analítico del proceso muestra la trayectoria de un producto señalado a un detalle
señalando el detalle todos los hechos que se presentan durante su realización. Se usan todos los símbolos. Ustedes saben, acá están los símbolos y este símbolo ya saben es cuando se hace una inspección y una operación a la vez y es tan rápida que no se puede diferenciar. Por ejemplo, cuando tú mides algo o cuando tú pesas algo, estás inspeccionando y a la vez estás haciendo una operación. Entonces acá se ve claramente este símbolo. Entonces estos símbolos ya tienen que ser ingresados en este diagrama que es el diagrama analítico del proceso. Acá están algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos que este sería el proceso principal. El proceso principal, pero a este proceso principal ingresan algunas cosas que han sido previamente también elaboradas, ¿no? Como podemos ver acá. Y es muy importante la numeración porque si me dice que el número 1 está acá, es que antes de iniciar el proceso principal yo tengo que empezar a elaborar esta pieza A y transportarla y llevarla a este otro subproceso que es la pieza B, como dice acá, que es el proceso 2, porque los números te guían la secuencia de cómo debe hacerse el proceso. O sea, en este proceso global, lo primero que se hace es esta pieza A que se preelabora, se transporta para ingresar a este otro subproceso que es el proceso B, donde también acá hay una operación, se inspecciona, ingresa esta pieza A. Me imagino que acá pues hay un ingreso, hay un ensamble o algo. Y a partir de acá, una vez que terminas esta pieza B, recién inicias el proceso principal, que sería el número 4. O sea, esto se mantendría en espera, por decir así. Y hace el 4, digamos, hay una espera acá, hay una inspección que se hace 5 veces de manera repetida, me dice acá. Después de 5 veces de inspección, hay otro proceso más y después del proceso ingresa esta pieza que ha sido preelaborada, se hace una inspección y operación y finalmente queda el producto, ¿no? Entonces, sin saber exactamente de qué se trata este proceso, yo puedo saber su secuencia, ¿no? Este es como un ejemplo sencillo. Finalmente, después de hacer este diagrama, lo que hay que hacer es utilizar este diagrama analítico de proceso ya a nivel de registro. Este es un documento mucho más práctico donde cada una de las operaciones que se registró acá se colocan acá en secuencia, por eso justamente están los números, ¿no? Acá está 1, 2, 3, entonces acá se pone el 1, 2, 3 las operaciones. Bueno, su ejemplo gráfico, ¿no? Acá están todos los procesos y de dónde a dónde va, ¿no? Y finalmente, si cada proceso tuviera alguna observación que recalcar, se coloca acá. Y ahí terminaría un poco el formato del diagrama. Algunas comparaciones entre todos procesos, bueno, se dice que el DOP pues, es un proceso más simple, sencillo, práctico para poder hacer algo. El DAP o el diagrama analítico del proceso se supone que es un poco más específico, o sea, detalla más algunos puntos que necesitan ser recalcados. Y ya saben que la principal diferencia es el ingreso de símbolos como el transporte, almacén, básicamente, o la demora, ¿no? Que no se presentan en el DOP. ¿No? Acá, bueno, acá por ejemplo colocar accesorios lo pone como un proceso, pero en el DAP pues ese colocar accesorios involucra abrir el plástico, colocar el cordón, colocar la boquilla, o sea, se parece mucho al análisis de micromovimientos, ¿no? Que ya habíamos analizado anteriormente. Acá les muestro un ejemplo de cómo es un proceso, por ejemplo, un envío de datos del pedido. O sea, este es un DAP que se le hace a la persona, es decir, la persona que está ejecutando el proceso está siendo analizado en este diagrama. ¿No? Por ejemplo, cuando va a enviar un envío de datos de pedido, empieza el empleado en su sitio y termina el empleado en su sitio. O sea, acá está, inicio el proceso y termina el proceso. Dicen que, bueno, en todo caso que tendríamos que colocar, ingresa el empleado. Dice que una vez que ingresa va al archivo 3 metros, después abre el archivero, toma la carpeta, regresa a su mesa 3 metros. Bueno, esto lo han hecho de manera didáctica, pero siempre la flecha tiene que irse al mismo lado, ¿ya? No tiene que ir ida y vueltas, no, de frente al mismo lado. Dice que regresa a su mesa 3 metros, busca
la carta del cliente, verifica que está, ¿no? Verifica la carta, el envío de cartas, luego se va al archivero, luego guarda la carpeta, luego cierra el archivero y finalmente regresa a su escritorio. Entonces, lo que he descrito acá es un proceso de la persona, es decir, que la persona está ejecutando una acción y yo la estoy describiendo en este diagrama. El proceso completo, este es el ciclo de trabajo. Se ve de manera resumida acá, donde dice que hay unas 5 operaciones que hace la persona. Hay, digamos, 4 transportes, sí, pues 1, 2, 3, 4, hay 4 transportes, no existe demoras, hay una inspección y no hay ningún tipo de almacenamiento. Entonces acá tenemos el resumen, ¿no? Así básicamente hay que presentar un diagrama. Ahora, el ejemplo acá sería, por ejemplo, del material o la materia prima, es decir, en este caso estoy describiendo el diagrama de proceso, analítico del proceso de un material o materia prima, no de la persona, sino de la materia, es decir, me dedico a ver la materia prima o el objeto y veo qué cambio sufre. Por ejemplo, en este caso vamos a analizar el boleto, ¿no? Entrega, verificación, recolección de un boleto de tren. O sea, yo quiero analizar cuál es el proceso que sigue ese boleto de tren en, digamos, en un metro, en un sistema, ¿no?, de transporte. Dice que empieza el boleto en el anaquel de la ventanilla y termina con la recolección del boleto en la estación terminal. O sea, es decir, este es un boleto que se entrega en la ventanilla y después tiene que ser entregado antes de salir de la estación de tren. O sea, el boleto simplemente se transporta o genera algunos cambios en el proceso, pero se entrega al inicio, o sea, se entrega al inicio y termina y tiene que ser entregado, según esto que veo acá. Entonces, ¿cómo se plantea el diagrama? Dicen que ese boleto está en un casillero, o sea, está en un almacén inicialmente. Luego dice que es tomado y revisado rápidamente, o sea, el boleto. Ese boleto se transporta al mostrador de la ventanilla 1 metro, o sea, ese boleto viaja 1 metro. Finalmente ese boleto es marcado con la fecha. Me imagino que en esta parte se le entrega pues al usuario, ¿no? Es marcado con la fecha, se espera el pago de ese boleto. El boleto espera que se paga. Luego dice que es entregado. Ah, no, acá se le entrega al viajero. No, acá se le entrega al viajero. Finalmente se transporta el boleto llevado hasta el tren, ¿no? Todo el recorrido supuestamente del viajero. Finalmente ese boleto es inspeccionado y marcado, ¿no? Es como a veces en los buses sube alguien, te pide el boleto y le hace un huequito, lo rompe, ¿no? Esa es una especie de inspeccionado y marcado. Finalmente, ese boleto es llevado al pasajero durante el viaje. Acaba el, el viaje. O sea, todo este proceso es previo al viaje, por lo que vemos acá. Después el boleto se transporta, ¿no?, el pasajero, todo el viaje que tiene que hacer. Finalmente termina el viaje, ese boleto es inspeccionado y es recogido. Y ahí terminó el proceso. O sea, en ese caso podemos ver que ese boleto, esa tarjeta que es entregada al cliente, tiene un recorrido y uno quiere analizarlo, pues, todo ese recorrido, a dónde tiene que ir y todo eso. Entonces, el resumen sería que el boleto tiene 5 operaciones, tiene 3 transportes, hay una demora, que es el momento donde se paga, se inspecciona 3 veces y finalmente, bueno, el almacén, que es justamente donde se mantiene el boleto en su etapa inicial. Entonces, acá tenemos un ejemplo básico de lo que es un DAP a nivel de material. Vamos a hacer un ejemplo para ver lo que ustedes van a hacer. En realidad, ustedes van a trabajar de esta manera. Eh, lo primero que hacemos siempre es ver un proceso, ver. Entonces habría que verlo. Acá yo lo tengo ya preparado el video. Ustedes hoy, obviamente por tema de tiempo, yo lo voy a pasar rápido ese video, pero ustedes cuando estudien o vean, van a tener la clase, suben el link y vean el video de manera más detallada, ya para que puedan, digamos, tenerlo más claro. Entonces vamos a ver ahorita el video. Está por acá, videos de... Ahí está, bisagra. Este es. A ver, vamos a verlo rápidamente en qué consiste. Estudio del trabajo MTM2. Este video muestra el procedimiento para realizar una bisagra con prensa. Este es el equipo 1, como muestran en pantalla. A ver. Lo primero que hace el operario es tomar una solera y mediante una cortadora hacer tiras de ella para ocuparla en la siguiente operación. El operario
embargo, normalmente no es ella la que opera todas las máquinas. Esta fue solo una demostración, pues nos permitieron ir a la empresa ya que habían terminado de trabajar y quedaban pocos operarios. Recogiendo las tiras, las recoge y las lleva a la siguiente estación. Con las tiras ya colocadas, el operario tomará una y la introducirá en un orificio de la prensa, aproximadamente de 5 pulgadas. Y al pisar el pedal, la prensa se acciona y corta el metal produciendo unas placas que caen en una caja que serán utilizadas en la siguiente operación. Si se dan cuenta, se está describiendo paso a paso cada una de las operaciones. La placa inserta un poco más la tira de lámina y vuelve a accionar el pedal. Repite esto 3 veces más. Se repite varias veces. Tomamos base regla 4. Esto lo tomamos como base. Sigue repitiéndose. Que después serán llevadas a la siguiente operación. Luego se lee. La siguiente operación en prensa se realiza utilizando las placas obtenidas de la operación anterior, a las cuales ahora se le harán dos pequeñas perforaciones. El operario selecciona las placas de una bandeja. Para efecto del trabajo, haremos de cuenta que toman 9, las mismas que se producen por cada lámina de la operación anterior. Después de seleccionar las 9 placas, el operario pulsa el pedal y mientras mantenga el pedal oprimido, la prensa seguirá funcionando. Cada vez que quite una placa en la prensa, la saca y la deja en una caja. De hecho, es la misma caja que utilizaron, pero vació todo este material en una bandeja. Repite lo mismo, solo que ahora no pisa el pedal, ya que lo deja oprimido. Como podemos observar, mantiene el pie sobre el pedal para que la prensa siga funcionando. Y en el momento que él desee que la prensa ya no funcione por algún problema o por alguna otra situación, él solamente tendría que dejar de oprimir. Como podemos observar, al seleccionar las piezas, las coloca de una forma simétrica, ya que tienen que ir todas viendo hacia un mismo sentido. Después de que ya sacó todas las piezas, las lleva hacia otro operador, el cual les hará un doblez y después las insertará o las unirá a las otras piezas para conjuntar lo que es la bisagra en sí. Estas son las placas que sacamos de la primera operación. Como podemos observar, unas placas que se hace todo con la misma operación. Y se hace aquí, en la segunda sección. Primero se le doblan las patitas a las dos para que quede de esta manera. Después se vuelve por medio de una barra de metal, como se muestra a continuación. Después de esto, con un martillo de los operarios trabajando, se le pega a las puntas para que quede remachado de esta manera. Y así es como queda preparada nuestra bisagra para mueble y construcción. Muchas gracias. Muy bien, entonces básicamente ya ustedes ven el video completo. Solamente quería que tengan una idea de cuál es el proceso para que finalmente ustedes hagan lo siguiente, ¿no? Ustedes una vez que hayan elegido una actividad o sea, les haya indicado un video. O sea, el video es importante porque sobre eso se trabaja. Ustedes hacen, ya sabemos, el registro, ¿no? Fabricación de una bisagra, entonces acá está un poco el registro resumido, ¿no? Generalmente se sugiere que el registro sea bastante detallado.
Pero en general podemos ver que el registro se parte, ¿no?, tomando una solera, plancha de metal, mediante una cortadora, se hacen las tiras, ustedes han visto, se recogen las tiras y se llevan a la siguiente estación. Se cogen las tiras y se colocan en la máquina prensadora y se procede a colocar tira por tira para cortar los moldes pisando el pedal, como podemos observar, ¿no? Las tiras van quedando almacenadas en un recipiente debajo de la máquina. Luego se toman las plaquitas obtenidas y se colocan en una segunda máquina donde se realizan los huequitos respectivos. Luego, para cada modelo de plaquita se doblan las patitas formando una circunferencia. Una vez que tenemos los dos modelos de placas listos, los juntamos, cada uno con su pareja, y le colocamos una barra de metal en medio. Finalmente aseguramos la varilla de metal martillando los bordes de las placas y hacemos una inspección para asegurarnos que la funcionalidad de la bisagra para muebles rústicos. Eso se conoce como registro. Una vez que se ha hecho el registro, obviamente, ahora sí, en base a ese registro, hacemos el diagrama. Todo lo que ustedes acaban de escuchar está descrito acá. Entra la solera, se cortan las tiras, se trasladan a la estación, se cortan los moldes, se almacenan los moldes un rato, se hacen los huecos, doblan las patas de la circunferencia, junta de placa de pareja, se martilla los bordes y se revisa y finalmente el producto terminado se almacena. Diagrama del flujo del proceso. Si se dan cuenta, acá he elegido hacer un diagrama del material, o sea, cada operación o cada, cada símbolo está registrando cada cambio que genera la solera, que es la materia prima, y termina acá la bisagra. O sea, estoy haciendo cada cambio que se obtiene el material. No estoy describiendo como que lo que hace la persona. ¿Ya? Ahora, hay diagramas completos donde, claro, puede juntar tanto lo que hace la persona como el material. Pero en este caso, de alguna forma, me pareció más práctico hacer el material porque de alguna forma cada cambio del material también se puede presumir pues que lo hace la persona, pues, ¿no? O sea, lo ejecuta la persona. Pero básicamente está basado en el diagrama de análisis del material o de la materia prima. Este tipo de diagrama tiene que ser pues también descrito en esta hoja del diagrama donde les dije, ¿no? Acá se pone un poco el resumen de los datos de la actividad general y finalmente tenemos todo este proceso. Bueno, acá lo que faltó ponerle los números, 1, 2, 3, 4, 5 y todo eso acá. Los números y acá un poco la descripción. Y si hubiera una observación se coloca ahí. Pero básicamente el trabajo tiene que ser presentado. Tiene que ser presentado el registro, tiene que ser presentado el diagrama de análisis del proceso y el diagrama o cursograma analítico que también se le llama. Así, de esa manera. ¿Qué vamos a hacer en la práctica entonces? Vamos a hacer el ensamblado de una bolsa de papel. Acá está digamos, el link para que ustedes puedan bajar el video. Se va a hacer el registro. Se va a hacer el diagrama de operaciones, que es bastante largo. Se va a hacer el diagrama analítico del proceso. O sea, acá, una vez que tienen el diagrama de operaciones, ya el otro es fácil, porque acá solamente le agregan la espera, le agregan digamos, almacén, o le agregan digamos, el transporte. Y obviamente, si hacen el diagrama analítico, tienen que hacer el cursograma analítico, se me refiero a esto de acá, con sus tiempos y todo, y prácticamente esa sería la chamba que habría que hacer en la parte práctica. Para que tengan una idea, cuál es el video, y no vayan a bajar otro. El video al que me refiero sería bolsa de papel. A ver, vamos a ver si está por acá. El video al que me refiero está acá. Es un video un poco largo, pero más o menos para que lo hagan bien. Por ejemplo, tenemos un papel acá. Esto es una primera operación que le van a poner operación 1. Esta primera doblez. Después hacen otra operación, pero tienen que decir, no, doblez en la parte baja del cartón. Después una doblez un poco más gruesa en la parte contraria del papel. ¿No? Si ven ahí, hace doblez, si quieren después hace una nueva doblez en otra área. O sea, tienen que describir eso. Y esta sería la persona 1, operario 1, que está haciendo el proceso.
O sea, ahí este cartón o este papel ya está teniendo varios cambios. Ahí vemos que hace una especie de verificación, no, hace otra doblez, o sea, hace una doblez a los costados, ahora está haciendo doblez a la parte de abajo, de arriba del papel. Ya ustedes ven cómo lo describen esa parte, o sea, la parte lateral, la parte posterior, después hace, pues, ustedes saben acá, doble y acá termina el primer operario y pasa al segundo operario. Eso tiene que estar descrito en su proceso. El segundo operario hace una verificación, me parece ahí, una medición y así. Van describiendo todo eso primero en un papel. Cada cambio que hace el papel en base a lo que ejecute el operario, mi recomendación es que hagan el diagrama del proceso del papel, o sea, de la materia prima. Cada cambio que hace este papel lo tienen que describir en el proceso. Ahora, acá hay una singularidad que en este video hay varios operarios. Entonces, al costadito del diagrama tienes que poner operario 1, operario 2, operario 3. O sea, son varios operarios que están trabajando sobre esta. Por ejemplo, acá este otro operario ya está haciendo algunas verificaciones, unas dobleces. Y una vez que termina, se lo pasa a otro operario para que siga el proceso, ¿no? Por ejemplo, acá está la operación. Acá está ya prácticamente elaborando el producto. Y creo que ahí se lo pasa a otro operario y el siguiente operario ya termina el producto. Bueno, el proceso es un poco largo. Vean el video completo, traigan el registro, porque en la práctica no se van a poner a ver el video ya. En la práctica tienen que venir con su registro y verificar si se ha registrado bien o no. Por ejemplo, acá ingresa goma, ingresa goma, ingresa goma. Se hace el proceso. Prácticamente acá ya tienes la bolsa y creo que al final le tienen que ingresar las asitas. Hace una doblez ahí. Finalmente ingresan, la última parte creo que tienen que ingresar las asitas. A ver, vamos a ver. Esto lo tienen que hacer en la parte práctica. Allá se hacen los huecos, y finalmente se le ingresa esas asitas para que ya tenga su producto terminado. O sea, ustedes lo que van a hacer es el diagrama de operaciones y diagrama analítico del proceso de del cómo se elabora esta bolsa de papel. Ya está, producto terminado. Ya chicos, por favor, eso lo trabajan, lo van viendo, es un trabajo previo que hay que hacer, ya en la práctica personalmente vamos a verificar, o sea, no vamos a perder el tiempo como que en ese momento hacerlo todo. O sea, ya la explicación está acá y ustedes van a seguir. Entonces, esta es la chamba que hay que trabajar. Ahora, también pueden elegir una operación diferente, una que ustedes elijan, un video distinto. Como propuesta, vale, ¿no? O sea, la idea es que practiquen los diagramas. Practiquen ya cada uno de estos elementos. Entonces, su diagrama va a ser presentado de esta manera, con los tiempos. Acá tienen que estar los tiempos, tiempo de cada operación. Por ejemplo, acá al costado le decía, ¿no? Al costado le ponen el tiempo. El tiempo, cuántos segundos cada uno, y al otro, acá, por ejemplo, persona 1, operario 1, hace desde esta operación hasta esta operación. Acá ingresa la persona 2 que va a ingresar. O sea, el diagrama sigue siendo el mismo, pero al costadito le pueden ir poniendo qué persona, o sea, persona 1 hace de acá hasta acá, persona 2 hace de acá hasta acá, persona 3 y así. Obviamente su diagrama va a ser bien largo. Esto es ni la tercera parte del diagrama que ustedes van a hacer. Va a ser un diagrama bastante largo, en una hoja, puede ser a mano primeramente para verificarla, y con los tiempos y todo. Y finalmente su resumen y la enumeración, ¿no? Ya, vamos a intentar hacer eso. Finalmente, para aprovechar un poco esta teoría, un diagrama muy importante que ustedes van a utilizar en su trabajo final de campo es el diagrama bimanual. Déjenme decirle que este diagrama ya lo conocen. Prácticamente hay unas variaciones nada más. Es prácticamente igual o muy parecido al diagrama de los micromovimientos que ustedes han elaborado en su etapa anterior en el curso. Pero igual vamos a explicarlo porque tiene algunas situaciones especiales que hay que considerar. Dice, este es un diagrama diseñado para dar una representación sincronizada y gráfica de la secuencia de la actividad de las manos del trabajador. ¿Por qué nos interesa tanto este diagrama a nosotros? Porque describe de manera descrita la acción de cada mano del trabajador y nosotros pues analizamos ese nivel.
tanto a nivel de movimientos de la mano y obviamente pues algunos criterios biomecánicos que podamos darle. Dice, el registro se realiza mediante los símbolos convencionales, o sea, es lo mismo, tú observas la actividad, la filmas y una vez que la filmas haces un registro descrito del proceso que has sido observado. Es la misma idea. Y una vez que tienes el registro, este, empiezas a hacer, o sea, empiezas a elaborar el diagrama. Solo la diferencia con el diagrama que habíamos hecho de micromovimientos es que en vez de utilizar pues los símbolos de los micromovimientos, ahora vamos a utilizar los símbolos que ya conocemos. O sea, cuando la mano hace una operación, cuando la mano, en este caso, cuando la mano hace un transporte, es similar a lo que en micromovimientos hablábamos que trasladaba de un lugar a otro el objeto. O sea, acá no tiene que ser ya ese 1,5 metros de distancia que tiene que recorrer el objeto para poner transporte. No, en un diagrama bimanual, cada vez que el objeto o la mano, específicamente porque acá es un análisis de mano, cada vez que la mano se mueve de un lugar a otro, le tenemos que colocar el símbolo de transporte. La espera es similar. Cuando una de las manos no está haciendo ninguna actividad o está como esperando, se le coloca espera, obviamente. Pero el principal cambio que tenemos acá es que el símbolo de almacén en este diagrama va a significar sostén. O sea, cuando la mano, ¿se acuerdan el micromovimiento que dice sostiene el objeto, lo sostiene con la mano? Cada vez que la mano sostenga un objeto, en este diagrama vamos a utilizar el símbolo del triángulo, que significa sostenimiento. Con los diagramas bimanuales no se emplea el término almacenamiento, como dice acá. Y el símbolo que se corresponde se utiliza para indicar el acto de sostener alguna pieza o herramienta o material. Entonces, básicamente, esos son los cambios que se dan en este diagrama. Se utilizan los mismos símbolos, pero en este diagrama se tiene que básicamente analizar cada una de las manos. A ver, algunas consideraciones para poder elaborar este diagrama. Primero se estudia el ciclo de las operaciones varias veces antes de comenzar las anotaciones, claro. Es importante que cuando se hace un análisis de este tipo ya exista un ciclo de trabajo predeterminado que hay que analizar, porque si no está el ciclo bien ordenado, este diagrama se va a desordenar. Primero un ciclo, tiene que existir un ciclo de trabajo. Se registra una sola mano a la vez, o sea, se analiza cada mano por separado, una por una. Se registra unos pocos símbolos a la vez. El momento de recoger o asir otra pieza al comienzo de un ciclo de trabajo se presta para iniciar las anotaciones. O sea, la persona empieza en posición neutra y cada vez que empieza ya a mover la mano para coger el objeto para trabajar, se empieza a registrar los diagramas. Bueno, dice que conviene empezar por la mano que coge la pieza primero o la que ejecuta más trabajo. Es necesario fijar el mismo punto exacto de partida que se elija, ya que al completar el ciclo se llegará nuevamente ahí. Claro, se supone que como es un ciclo de trabajo, termina el ciclo y otra vez empieza a hacer lo mismo de manera repetitiva. Entonces, básicamente terminamos, donde empezamos, terminamos la actividad porque es un ciclo completo. Luego se añade en la segunda columna la clase de trabajo que realiza la segunda mano. O sea, vamos a hacer un diagrama donde tenemos a un lado la mano derecha, a un lado la mano izquierda. Muy parecido a lo que hicieron con su diagrama de análisis de micromovimientos. Finalmente se registran las acciones en el mismo renglón cuando se realiza, claro. Por ejemplo, si en el mismo momento, la mano derecha está haciendo una cosa, y la mano izquierda está haciendo otra cosa, entonces en el mismo renglón se tiene que registrar, pues se supone que hay una secuencia de tiempos, y si las dos manos están haciendo dos cosas diferentes en el mismo momento, se registra. Es un poco difícil, pero sí sucede que a veces una mano está haciendo una cosa y la otra está haciendo otra, y todo eso estando en el mismo momento. En ese caso se registra en el mismo renglón todo, o sea, en la misma línea. Las acciones que tienen lugar sucesivamente deben registrarse en renglones distintos, claro. Según la secuencia de las acciones, la mano derecha hace una cosa, la mano izquierda hace otra cosa, o mientras la mano derecha está haciendo algo, la mano izquierda está esperando, por decir.
es necesario verificar si el diagrama, la sincronización en las manos corresponde a la realidad. Es muy importante eso. Por eso que los tiempos son importantes, porque ustedes van a hacer los tiempos y en cada segundo, ahí en el segundo 3, la mano derecha está está sosteniendo algo y la mano izquierda está en espera. Cosas así. Nota. Procure registrar todo lo que hace el operador y evítese combinar las operaciones con transportes o colocaciones. A no ser que realmente se ejecuten, ¿no? Por ejemplo, la mano derecha está haciendo una operación y además la mano izquierda está haciendo un transporte. Es raro ver eso en la realidad, ¿no? Mientras la mano derecha hace algo, la mano izquierda está transportando. O sea, no pasa mucho, pero si pasara en la realidad y lo puedes probar con el video, entonces tendrías que colocarlo en el diagrama. Acá tenemos un ejemplo de cómo tendría que ser, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo básico de una persona que está siendo analizada en una computadora, enviando tal vez un mensaje, un archivo, un correo, y vemos que no. Dice que la mano, por ejemplo, acá al costado sería bueno poner los segundos en que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, en un primer momento dice que la mano derecha va al mouse y la mano izquierda va al teclado al mismo momento. Luego dice que la mano derecha hace clic en el mouse y la mano izquierda está en espera. En el tercer momento, la mano derecha y la mano izquierda están escribiendo. Luego de eso, la mano izquierda espera y otra vez la mano derecha va hacia el mouse, hace clic en el mouse, como vemos acá, clic en el mouse, mientras la mano izquierda espera. Después va la mano derecha otra vez al teclado y nuevamente se escribe con las dos manos. Finalmente la mano derecha va al mouse y hace clic en el mouse. Y bueno, acá está un diagrama básico de cómo se ha observado, digamos, el envío de un correo electrónico o algo relacionado al tema administrativo. Finalmente se hace su resumen, ¿no? El resumen está mano derecha, mano izquierda, cuántas operaciones, por ejemplo, acá la mano izquierda tiene 6 demoras, supone que la persona es de derecha o está utilizando el mouse con la derecha, entonces la mano izquierda tiene 6 demoras o esperas. Y acá podemos analizar básicamente que la mano izquierda y la mano derecha han hecho 9, de alguna forma, 9 acciones en conjunto. ¿Ya está? Ahora, ¿para qué nos sirve este tipo de análisis? Pues para verificar si las dos manos están siendo utilizadas de manera permanente. Hay una mano que se utiliza mucho, o sea, ya un análisis sobre lo que se grafica, ya el alumno, la persona o el analista tiene que verificar si el proceso es correcto o puede ser mejorado. Ya ustedes saben eso. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo en este caso es un ejemplo de un cambio de tóner, es decir, hay que cambiar la tinta a una impresora y se ha descrito el proceso para que cualquier persona que esté en ese momento pueda hacerlo sin problemas porque alguien registró el proceso y acá está clarísimo. No, dice que mientras la mano izquierda va hacia la tinta, la mano derecha espera, después dice que la mano derecha va hacia la tinta, abre la caja, saca el frasco, pasa el frasco de la tinta, destapa el frasco, coge el llenador de tinta, introduce el llenador, tapa el frasco, ya, acá está el proceso. Mientras esta mano derecha hace esto, bueno, la mano, por ejemplo, izquierda, en estos casos, por ejemplo, mientras está destapando el frasco, dice que la mano izquierda está sosteniendo el frasco de la tinta. Mientras coge el llenado de la tinta, dice que la mano izquierda sigue sosteniendo el frasco. Y así. ¿Se dan cuenta? La mano derecha hace más actividades y la mano izquierda algunas veces y en los otros momentos está esperando. Finalmente el resumen del proceso, acá está. 12 acciones de mano izquierda, 12 acciones de mano derecha. Bueno, al final son 12-12 porque, bueno, se ve que, o sea, tiene que ser igual porque se supone que las dos manos actúan al mismo tiempo, pero cada vez que la mano izquierda no haga nada, se le pone igual espera, o sea, igual es un símbolo, espera. Obviamente, mientras más espera tenga la mano, significa que la mano no hace nada. Y mientras más círculos y traslados tenga la otra mano, eso significa que es la mano que está haciendo toda la actividad, ¿no? A veces en algunos análisis se busca que las dos manos trabajen de manera equitativa y no haya muchas esperas, aunque eso pues es casi imposible porque de todas maneras siempre hay una mano que descansa.
Pero este diagrama básicamente nos interesa para verificar de qué manera se hace una actividad, por ejemplo, cotidiana y ver la manera de si podemos cambiar el método para poder, no sé, adaptarla o mejorar la eficiencia. Ya según lo que necesita el evaluador, hace los cambios. Y acá tenemos un diagrama justamente mejorado, ¿no? A ver, este es el normal y acá tenemos un mejorado. Si se dan cuenta, en este mejorado, a ver, en el anterior había 12 por cada mano, bueno, acá solamente hay 11. Y las mejoras significativas, a ver, sí han variado un poco las operaciones nada más. No había una mejora tan significativa, pero de todas maneras, ¿no? Esto a largo plazo sí puede funcionar. Entonces este es un diagrama del mismo proceso, pero ya mejorado. Básicamente es eso, no es algo nuevo para ustedes. Entonces, en esta parte práctica que también o sea, la vamos a desarrollar, porque este diagrama también tiene, aparte, un trabajo práctico. Mm, Bueno, acá hay una propuesta, pero la podemos variar. Mi sugerencia, bueno, acá hablaba de trabajar esto con piezas de Lego, ¿no? Y de esas piezas de Lego tener un producto final, pues una torre, una nave, algo que ustedes quieran hacer. Y una vez que filman el proceso, le hacen su registro y su diagrama y verificar, pues básicamente practicar el análisis de micromovimientos, pero en este caso utilizando los gráficos de los procesos. Ahora, mi sugerencia es que puedan hacer algo parecido a lo que hicieron la primera vez, o sea, ustedes elijan una actividad, puede ser personal o una actividad importante, que sea, o sea, me refiero a una actividad que sea ocupacionalmente pues significante, no pueden hacer una actividad por hacer, tiene que ser una actividad que sea significativa ocupacionalmente y una vez que la filman, obviamente que sea corta, porque si la actividad es larga, imagínense el tamaño que va a ser su análisis, una actividad corta, pequeña, y le puedan hacer su diagrama de bimanual para que practiquen un poco el análisis. Obviamente hay una actividad original y una mejorada. Básicamente es eso. Ya existen otros diagramas que ya la vamos a reforzar en clase, pero básicamente ahora era para ponernos al día y resumir un poco los diagramas que necesitamos tener presente para ir a la práctica y de frente hacer todo lo que simplemente no disipar dudas, pero ya todos tienen que haber leído, escuchado la clase y hay algunos documentos que voy a enviar como que tiene que ver con ejercicios para que ustedes realicen. Por favor, eso sí, pónganse al día, lean bastante porque hay un montón de información que está pendiente para revisar. Acá solamente les he puesto ya para terminar aplicaciones prácticas de los diagramas de estudio. Es decir, bueno, encontré un estudio para que vean realmente para qué sirven estos diagramas. O sea, no solamente es para un curso. Estos diagramas se utilizan en el campo de la investigación, en el campo del análisis, para poder sustentar de una manera más técnica las observaciones que uno hace respecto a una actividad. Por ejemplo, este estudio que encontré, acá está el link si lo quieren revisar de manera completa, yo solamente elegí unas imágenes. Aplicación de la técnica Rula, que es un método ergonómico, en el área de empaquetado mediante la tecnología. O sea, básicamente, ¿qué tiene que ver este estudio? ¿Por qué lo elegí? Me pareció interesante. Ellos analizaron como primer paso, dice que el estudio se llevó a cabo la identificación de un proceso sujeto de estudio, el cual se denomina proceso de empaque de galletas tipo María. Es decir, en una fábrica se determinó analizar a una persona que empaquetaba las galletas, o sea, las llevaba a una caja, las empaquetaba y las distribuía para su venta, ¿no? Era una actividad significativa, pero se vio que había muchos retrasos en ese proceso y se decidió hacer un estudio, tanto de estudio del trabajo como estudio ergonómico. En este caso vamos a describir el estudio de trabajo. Entonces lo que hizo la persona primeramente es todo este proceso de empaque lo dividió en tres procesos básicos. El primer proceso es armar la caja, el segundo proceso es llenar la caja de las galletas y el tercer proceso es sellar la caja. Cada proceso lo describió acá tranquilamente, ¿ves? Está en la fábrica y primero llega la caja y primero él arma la caja, o sea, la caja llega así desarmada y la tiene que armar. Y para eso obviamente hay unos micromovimientos que realiza. Luego de armar la caja, él tiene que llenar la caja de las galletas.
¿no? El operador gira hacia la banda y toma 5 tubos de galletas y luego toma 6 tubos más de galletas y las llena. Una vez que tiene la caja llena, la sella y la transporta para que sea almacenada o llevada o distribuida donde tenga que ir. Entonces, este es el proceso que analizó. Entonces, como filmó todo este proceso, lo dividió en 3 subprocesos, obviamente lo primero que tenía que hacer es su análisis de movimiento. Entonces, se utilizaron 2 diagramas, el diagrama de procesos general que ustedes ya saben, el diagrama analítico del proceso en este caso, y finalmente sí es un diagrama bimanual porque quería analizar exactamente el movimiento de las manos. Y acá está. Entonces, del proceso que ustedes acaban de ver, tenemos acá el proceso global de todas las operaciones, transportes y demora que hizo la persona. De frente lo he hecho en este cursograma analítico. Y acá podemos ver todo el proceso completo en el diagrama y con los tiempos totales, que es 26.75 segundos. ¿No? Acá está el resumen, se presentan 21 elementos, 12 operaciones, 5 transportes, 0 demoras, 4 inspecciones, 0 almacenamientos. Y el tiempo total es 26.75 segundos. En este estudio lo que no hizo es un proceso mejorado, solamente yo vi que describió el proceso de manera, bueno, gráfica nada más, pero yo hubiera hecho un proceso mejorado. En este caso el estudio no presenta un proceso mejorado, solamente describe el proceso. Pero lo interesante de este estudio es que cada una de estas operaciones que les acabo de mostrar las ha registrado en un diagrama bimanual. Y acá podemos ver, por ejemplo, el armado de caja, nada más el armado de caja, tanto la mano izquierda y la mano derecha se han descrito los movimientos. Lo único que ha hecho acá, bueno, ha utilizado los símbolos de los micromovimientos. Pero lo correcto hubiera sido que esta persona utilice, si le está llamando que ese es un diagrama bimanual, tendría que haber utilizado los símbolos de las operaciones, transportes y almacenamiento. Todo esto está perfecto, solamente que él puso los símbolos de los micromovimientos. Tendría que haber puesto el diagrama, los símbolos del diagrama bimanual. Es la única observación que yo le hago a este estudio. Pero de ahí todo está en orden. Y nos podemos ver que el proceso nada más de armado de la caja es de 3.75 segundos y acá está todo el proceso desarrollado. Claro, en un análisis profundo lo que podría haber hecho un especialista es ver la manera de que si este proceso puede ser mejorado. Aunque 3.75 es bastante corto para poder armar la caja, así que creo que está en orden esa operación. Esto es el proceso principal, es llenar la caja de las galletas. Entonces acá en el diagrama bimanual que ha realizado, si se dan cuenta, la mano izquierda y la mano derecha en todo momento están realizando acciones. Prácticamente no vemos que ninguna mano descansa. O sea, prácticamente debe ser el proceso ya mejorado porque no veo muchas esperas, veo alcances, inspecciones. O sea, se hizo una descripción completa del llenado de la caja y esto está durando 20 segundos con 20.94 segundos. Finalmente el proceso de sellar la caja es un poco más corto. Acá están las operaciones. En este caso vemos que la mano izquierda, por ejemplo, acá podría haber puesto unas esperas. Finalmente me dice que el tiempo total es 2.6 segundos, es para sellar la caja. Entonces acá, ¿no? Para fines de profundidad, el presente estudio se recurrió al desarrollo de 3 diagramas bimanuales, la técnica de estudio de micromovimientos, utilizando los términos, los cuales corresponden a cada uno de los subprocesos. Este estudio fue muy interesante más que todo por el ejemplo, pero lo que no vi en este estudio es procesos mejorados. Yo imagino que el evaluador habrá determinado que ya el proceso está hecho de manera mejorada, entonces lo que hizo solamente es una descripción gráfica de su observación. Obviamente el estudio también hay un estudio ergonómico que no lo estoy comentando acá porque eso todavía ustedes no lo han llevado. Muy bien, chicos, básicamente eso es lo que quería mostrarles. Necesito que ya vayan con la información clara. Hay trabajo para cada diagrama. Yo les voy a compartir además, le voy a enviar al profesor algunos archivos, por ejemplo, este archivo yo les sugiero que lo lean, es un archivo de diagrama, análisis, proceso, donde está un poco la teoría que hemos visto, pero sobre todo están registros, miren, acá hay un registro de un proceso y lo que yo quisiera que ustedes hagan como tarea es que este registro lo
le hagan el diagrama, tanto el diagrama del proceso con su cursograma analítico. Acá, o sea, acá está el registro y ustedes en base a ese registro utilizan su lógica y le diagraman. Acá está digamos, el documento para que puedan llenar en base a ese proceso. Acá tenemos otro registro un poco más largo y acá le pone la solución, o sea, el proceso. Dos ejercicios bastante interesantes que yo les recomiendo completar. Y también les voy a compartir otro documento, en este caso para que lean nada más cómo, por ejemplo, se aplica esto en el tema práctico, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se implementó los métodos de trabajo, donde se ve todo el proceso que les hablé en clase, ¿no? Seleccionaron el proceso, se registró el proceso, en este caso lo que tenían que hacer es ir a una sala de operaciones y dar de comer a los 15 pacientes a las 15 camas. La persona que hizo el estudio hizo su diagrama básico de operaciones y además hizo un diagrama de recorrido. O sea, acá está la persona que sirve y va yendo a cada cama para servir. Lo interesante acá es que en el estudio que él hizo, acá están las operaciones, que en el proceso original él se demoraba un total de 23.42 segundos el proceso total. El problema es que cuando servía la comida, por ejemplo, empezaba con la cama 1, la cama 2, la cama 3 y como se demoraba un poco, prácticamente el que llevaba a la cama 15, la comida ya estaba fría. Entonces ahí había algunos temas de un problema. Entonces lo que quisieron hacer es un análisis de estudio de trabajo para mejorar el proceso. Se ideó el proceso del nuevo método, se solucionó, se buscó la manera más ágil de hacer esto y se determinó que el nuevo proceso la persona, o sea, antes servía por ejemplo de uno en uno, en este caso la persona decidió hacer servir dos veces, o sea, en el mismo momento servir dos mesas a la vez para poder reducir los tiempos. Bueno, se implementó el método, se hizo el nuevo diagrama, acá arriba está el diagrama del método antiguo, donde se demoraba 23.42 segundos. Y en el diagrama propuesto hemos visto que el total de tiempo ahora es de 19.98 segundos. O sea, bueno, no hay una mejora tan significativa, pero por lo menos unos cuantos segundos a ver, el tiempo, ¿dónde está? Total del tiempo, no, veo mejoras más significativas. A ver, total de distancia, en distancias ha mejorado, o sea, ahora recorre menos distancia. Pero igual, de todas maneras había una reducción en el tiempo, porque acá era 23.42 y acá era 16.98. 16.98, o sea, de 23.42 a 16.98 había una reducción con el método propuesto. Bueno, básicamente era para que ustedes lean y verifiquen y entiendan para qué utilizamos estos métodos, para qué nos sirven. Ya, bueno, básicamente eso era lo que teníamos que compartir hoy día. Espero que haya quedado clara la información, sobre todo para que ustedes ya vengan el lunes y ya vengan ya trabajando. O sea, utilicen por favor un poco el tiempo de poderse al día repasar esto y venir ya integrando estos métodos en su, eh, digamos, para que puedan venir a la práctica y proponer algunas cosas. O sea, básicamente lo que vamos a trabajar es el diagrama analítico del proceso. Eh, para que practiquen. Ya voy a enviar estos dos documentos al licenciado, además de la clase que les estoy mostrando, para que los comparta con ustedes, y el link del video para que lo puedan ver en YouTube. En todo caso lo voy a tener que colgar en mi cuenta y lo tengan acceso al video para que puedan practicar. A ver, déjame ver si me olvido algo más. Creo que todo está en orden. Nada, chicos, entonces espero que hayan entendido, bueno, vean los videos un poquito, no es poco lo que hemos avanzado, bueno, básicamente es práctica, así que entiendan bien los diagramas. Voy a enviar algunos archivos para que puedan leer y puedan reforzar lo que les acabo de decir. ¿Sí? Muchas gracias, espero que aprovechen el tiempo y ya nos vemos en la parte práctica, ya nos vemos, cuídense bastante.